¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más al coloquio del ICAR. En esta ocasión, el doctor César Leonardo Ordóñez Romero nos hará favor de presentar el tema Ondas Spin en medios no uniformes. Dentro de una semblanza breve del doctor, estudió la licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con honores con el título de Ingeniero en Telecomunicaciones en 2001, el grado de Maestro en Ingeniería con mención honorífica en 2003 y obtuvo el grado de Doctor en Ingeniería en 2006. Posteriormente se incorporó al Grupo de Magnetismo y Materiales Magnéticos de la Universidad Estatal de Colorado, donde realizó una estancia postdoctoral. Al término de su estancia postdoctoral, regresó a México y fue contratado por el Instituto de Física de la UNAM en 2010 con el objetivo de establecer una línea de investigación y desarrollar desde cero el nuevo laboratorio de dinámica de magnetización. Bienvenido y gracias. Adelante. Buenas tardes. Bueno, entonces yo voy a hablar sobre las ondas de spin en medios no uniformes. Muchas veces la gente se pregunta primero antes que cualquier cosa que no funcione. Ya. ¿Tengo que enfocarle? No cambia. ¿Sí está conectado con...? Sí está conectado, pero... no cambia. ¿Por qué estaba cambiando ahorita? ¿Quieres que te diga? Aquí sí está cambiando. Perdón. Ok, ya. Bueno, entonces, la gente usualmente se pregunta qué son las ondas de spin y para qué sirven. Entonces, últimamente ha tomado bastante auge esta disciplina por la posibilidad de proponer soluciones tecnológicas para ciertos dispositivos que van a tener ciertas ventajas con respecto a los dispositivos basados en ondas electromagnéticas. En este caso, pues tenemos que la magnónica, que es la que estudia las ondas de spin, es el vínculo que existe entre la electrónica y la spintrónica. Entonces, de esta forma, nosotros podemos... últimamente se han desarrollado muchísimas investigaciones en las cuales se trata de ver la característica de la propagación de las ondas de spin en diferentes medios y cómo estos medios pueden modificarse de tal forma que puedan provocar cambios en el espectro y en la evolución de las ondas de spin dentro del material. Entonces, de esta forma tenemos la propuesta de cristales magnónicos, de compuertas lógicas basadas en ondas de spin, de transistores transistores de tipo de efecto de campo basados en cristales magnónicos y el famoso, los dos fenómenos que relacionan a la magnónica con la spintrónica, que sería el inverse spin Hall effect y el spin Hall effect o el spin pumping. Después, ¿qué es una onda de spin? Pues es simplemente colocar un material magnético que es susceptible de magnetizarse en presencia de un campo magnético. Entonces, de esa forma, una vez que los spins están orientados debido a la presencia del campo magnético y yo introduzco una perturbación local de cierta cantidad de spins a través de dos tipos de interacciones, que son la interacción de intercambio y la interacción dipolar, los spins comunican esa perturbación a sus vecinos más cercanos, generando lo que es una onda de spin. De estas ondas de spin hay tres tipos en películas delgadas. Las ondas de spin de superficie, que son aquellas que se llevan a cabo cuando la magnetización de la muestra ocurre de forma perpendicular a la dirección de propagación de las ondas de spin y tienen ciertas características. Entonces, de esta forma, cuando nosotros queremos excitarla, tenemos el material magnetizado en cierta dirección y a través de inducir una corriente de microondas a lo largo de una antena de microcinta, podemos generar un cambio, una perturbación localizada de los spins
muy por debajo de la antena, y esta empieza a generar la propagación de la perturbación, que al final se convierte en una onda de spin. Tenemos las ondas de volumen regresivas, o backward volume waves. En este caso, la diferencia de tener diferentes modos de propagación solamente recae en la dirección del campo magnético. Entonces, en este caso, si tenemos el campo magnético que es coincidente con la dirección de propagación de las ondas de spin, vamos a tener que se está formando el modo de volumen regresiva. Aquí, como se muestra en la ilustración, pues es el mismo tipo de excitación, solamente que ahora la perturbación tiene diferente geometría a la hora de estarse propagando. Las características que muestran estas dos ondas son completamente distintas, vamos a ver más adelante. Y tenemos un tercer modo, que es el modo de ondas de volumen progresivas. En este caso, la magnificación es perpendicular a la propagación, pero también es perpendicular a la película delgada en la cual estamos excitando las ondas de spin. En este caso, estas dos muestran ciertas características, y una de las características más importantes que tiene la onda de volumen progresiva es que es isotrópica, se puede propagar de la misma forma en cualquier dirección, cosa que estas no pueden, ¿no? Porque en el momento en el que esta se quiere propagar en otra dirección, deja de ser de volumen y se convierte en superficie. Entonces, tenemos que estos modos, las ondas de spin de superficie y progresivas de volumen, tienen una curva de dispersión que es similar a esta. Esta curva de dispersión es un poquito distinta a la curva de dispersión que tienen las ondas electromagnéticas. Si ustedes las conocen, las ondas electromagnéticas tienen una curva de dispersión que es simplemente una recta, y la pendiente de esa recta pues, es la velocidad de fase. En este caso tenemos una curva de dispersión que es bastante distinta, en la cual tenemos diferentes velocidades a lo largo de la curva de dispersión, y además hay otra cosa que es muy importante. La posición de esta curva de dispersión con respecto a la frecuencia depende del campo. Para el caso de las ondas de spin regresivas tenemos una curva todavía más diferente, ¿no? O sea, aquí en este caso inclusive estamos hablando de que la velocidad de grupo y la velocidad de fase no van en el mismo sentido. Entonces, estas son las curvas de dispersión, o sea, la ecuación de dispersión de las dos ondas, y tienen la siguiente forma. Esto tengo que activarlo acá. Entonces, de esta forma, las ondas de spin de superficie y de volumen progresiva tienen esta característica cuando se van propagando dentro de las películas. La fase y el grupo van en la misma dirección. Y por el contrario, cuando tenemos las ondas de spin de volumen regresivas, se llaman regresivas porque en este caso la velocidad de fase y la velocidad de grupo apuntan en direcciones distintas. Lo cual es muy atractivo porque te permite hacer bastantes cosas, generar bastantes efectos propios de las ondas de spin regresivas. Entonces, ¿cómo las excitamos? En el laboratorio es muy simple. Simplemente utilizamos un analizador de redes, que es un dispositivo que permite inyectar una frecuencia, inyectar una onda más bien, una microonda, a la cual le vamos a barrer la frecuencia. Entonces, yo por el puerto 1 excito una onda con cierta frecuencia y le voy cambiando la frecuencia, voy haciendo un barrido en frecuencia y detecto en el puerto 2 lo que pudo transmitirse. Obviamente este dispositivo nos permite medir tanto reflexión como transmisión, tanto del puerto 1 al puerto 2 como del puerto 2 al puerto 1. Entonces podemos detectar directamente los parámetros S de cualquier bipuerto. Entonces conectamos directamente a las terminales del dispositivo el arreglo para excitar las ondas de spin, que son dos conectores de microondas con unas antenas microcinta colocando encima el medio de transmisión, que en este caso va a ser una película de un material ferromagnético. Entonces, este chunche yo lo meto dentro de un campo magnético y, dependiendo de la orientación en la que ponga el campo magnético, son el tipo de modos de ondas de spin que voy a habilitar, ¿no?, para su excitación. Entonces es muy simple el arreglo. Yo simplemente con esto ya puedo excitar ondas de spin y
¿Cómo sé que son ondas de spin o cómo sé que se están llevando a cabo? Bueno, pues es muy fácil. Si yo coloco conecto la línea de retardo al sensor de redes sin campo, simplemente veo en la característica de transmisión de frecuencia, que es el parámetro de transmisión S21, el parámetro de escala de transmisión del puerto 1 al puerto 2, lo que voy a ver es simplemente una línea por ahí de los 60 dB negativos, que simplemente es, bueno, es lo que logra pasarse por el aire entre las dos antenas. ¿Por qué? Porque en este caso no hay efecto, o sea, la muestra no está magnetizada y por ende las ondas de spin no pueden excitarse. Una vez que yo enciendo el campo magnético, inmediatamente veo la contribución en la transmisión de potencia del puerto 1 al puerto 2 ocasionada por las ondas de spin, y aquí se ve claramente, ¿no? O sea, tengo aproximadamente 50 dB de ganancia, en las cuales este fenómeno, esta potencia se está llevando, se está transmitiendo del puerto 1 al puerto 2 a través de ondas de spin. O sea, se está habilitando el proceso. Entonces yo de esta forma, si yo cambio el campo magnético, como se los mencioné hace un momento, la frecuencia en la cual van a excitarse ondas de spin cambia. Entonces si yo pongo un campo magnético menor, excito en frecuencias más bajas, o pongo un campo magnético mayor, excito en frecuencias más altas. Esto es muy atractivo porque nos permite trabajar con diferentes frecuencias, con diferentes longitudes de onda. En cambio, en las ondas electromagnéticas yo solamente tengo una frecuencia y estoy casado con una longitud de onda. Entonces, de esta forma yo puedo trabajar con diferentes longitudes de onda para la misma frecuencia. Esto me permite tomar ventaja de uno de los aspectos más interesantes de las ondas de spin, que es la capacidad de miniaturizar los dispositivos. O sea, cuando ustedes trabajan con microondas y ustedes están utilizando un acoplador direccional basado en ondas electromagnéticas, el tamaño físico del dispositivo depende o está relacionado con la longitud de onda con la que se está trabajando. Y por el contrario, aquí, como yo puedo cambiar la curva de dispersión a diferentes frecuencias, yo puedo escoger con qué longitud de onda quiero trabajar. Entonces puedo trabajar con una longitud muy pequeña o con una longitud de onda muy grande. Entonces puedo miniaturizar dispositivos y hacerlos todavía más pequeños. Entonces, por ejemplo, uno de los casos más interesantes de esto es que si yo estoy hablando de una línea de retardo para retardar un pulso de electromagnético, y yo lo quiero retardar de forma electromagnética en un dispositivo, necesito, por ejemplo, un rollo de cable de 2 kilómetros para hacer un retraso de unos cuantos milisegundos o microsegundos. Por el contrario, si yo utilizo ondas de spin, por el tipo de curva de dispersión que tenemos, en la cual podemos inclusive trabajar con velocidades muy, muy pequeñas, yo podría tener los mismos retardos de 1 kilómetro de cable en un aparatito que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Entonces, una vez que yo habilito eso, el sistema, el sensor de redes, me permite medir tanto los parámetros de scattering como la fase. Entonces, cuando yo mido la fase, el cambio de fase aquí se ve claramente en dónde se está llevando a cabo el proceso de las ondas de spin. Estas dos rectas que se ven aquí y aquí. Aquí se ve completamente recto, pero en realidad tiene una pendiente. Esa pendiente simplemente es el cambio de fase que hay en la onda electromagnética en el bipuerto que estamos analizando. En el momento en que yo activo el proceso de spin, el cambio de fase es mucho mayor porque la longitud de onda es más pequeña. Entonces, aquí hay un truco muy bueno que nos permite sacar de forma directa, de forma experimental, la curva de dispersión experimental de las ondas de spin. No tenemos que calcularlo. Simplemente lo que tenemos que hacer es cortar la parte donde está la contribución electromagnética, separarla de la parte que es obviamente ocasionada por las ondas de spin, y midiendo la distancia que hay entre las dos antenas, yo puedo inmediatamente determinar la curva de dispersión experimental, ¿no? Que es esta. Entonces, esta es mi curva de dispersión, yo la puedo mover en frecuencia cambiando el campo, la ajusto con la teoría, y haciendo eso, veo que el ajuste es casi perfecto. Obviamente hay un pequeño problema en esta parte y en esta parte.
En esta parte el problema es ocasionado debido a que en realidad yo no puedo excitar con el tipo de antenas que tengo la resonancia ferromagnética, que sería la K igual con 0. Pero para todas las demás Ks, el ajuste es casi perfecto. Y además, sacando la derivada de esa curva de dispersión, puedo obtener inmediatamente lo que es la velocidad del grupo. Entonces, se dan cuenta la diferencia entre las velocidades de las ondas de spin y las velocidades de las ondas electromagnéticas. Esa es otra ventaja. Al ser velocidades más lentas, podemos hacer dispositivos que puedan realmente ver qué pasa con las ondas de spin dentro del material sin tener que utilizar electrónica ultra rápida. Bueno, de todos modos sigue siendo rápida, pero no es ultra rápida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el Instituto de Física? Tenemos varios proyectos corriendo actualmente, muchos en colaboración con el doctor Oleg y con el doctor Nasser, aquí en el ICAR, perdón. Esto es algo que hicimos en 2012, o sea, hemos tratado de cambiar la temperatura de la guía de onda de forma localizada para ver qué efectos, qué pasa cuando cambiamos la temperatura, ¿no? Descubrimos algunas cosas interesantes que se publicaban en este artículo, cambiamos la intensidad, la posición, medimos el gradiente de temperatura con cámaras térmicas, cambiamos también un gradiente de campo para ver qué pasa, porque si yo gradúo la intensidad del campo a lo largo de la película, obviamente la curva de dispersión se empieza a mover, y entonces hay zonas en las cuales ya no está permitido excitarse, ¿no? Las ondas de spin, entonces se pueden mover como barreras magnéticas, y principalmente trabajamos con estructuras periódicas, ¿no? Últimamente es a lo que nos hemos enfocado. ¿Qué pasa? Este es el análogo de los cristales fotónicos. Entonces, aquí Christian, por ejemplo, fue el responsable de hacer los primeros cristales magnónicos hechos en México. Los primeritos fueron su tesis de maestría, ¿verdad? Sí, maestría. Bueno, aquí no tengo la foto, pero había una que eran sus primeros intentos, que estaban verdaderamente feos, pero finalmente llegó a algo bastante bonito. Aquí lo importante para que esto funcione como análogo del cristal fotónico es que no importa qué forma tenga lo que yo voy a grabar dentro de la película, siempre y cuando sea el mismo, repetido. Entonces la forma más fácil es hacer líneas. Entonces este es uno de los cristales que hizo Christian. ¿Qué es lo que sucede? En el momento en que yo incorporo una estructura dentro del material, en ese momento modifico su espectro, ¿no? Su espectro de transmisión, su característica de transmisión en frecuencia. ¿Por qué lo modifico? Porque esa estructuración genera bandas prohibidas, bandas en las cuales las ondas de spin no van a poder propagarse de forma correcta, ¿no? Entonces, en el momento que yo incorporo este tipo de modulación periódica del espesor de la superficie, se me generan estos surcos en la característica de transmisión de frecuencia, que es frecuencia contra potencia de transmisión. Entonces, si se dan cuenta, en el azul era la película sin el ranurado. Una vez que hago el ranurado, se generan estas bandas, que son las bandas prohibidas. Entonces, quiere decir que a una frecuencia de 4.5 o algo así, o 4.05, 4.15, son frecuencias especiales en las cuales las ondas de spin ya no se pueden propagar libremente, ¿no? Empiezan a encontrar problemas. ¿Cómo se ve en la curva de dispersión? Pues la teoría dice que tendríamos que ver cómo se genera aquí una banda prohibida. Aquí no se alcanza a ver, pero si le hacemos un zoom, quizás aquí no tengo esa imagen, pero tengo a la hora de sacar la curva de la velocidad del grupo, que es la derivada de esta, se ven claramente la formación de estos picos a donde la velocidad cambia, porque en el momento en que se introduce la banda prohibida, la curva de dispersión se tuerce y se genera una especie de asíntota, ¿no? O sea, dependiendo de la cantidad de surcos que tengamos. Entonces, esto, para saber exactamente dónde van a caer los surcos, pues tenemos que hacer un análisis teórico
En realidad usamos un modelo muy simple que tenemos publicado en este artículo, en el cual tomamos la estructura periódica como una especie de... hacemos un modelo análogo que sería como tener una línea de transmisión con diferentes segmentos que tienen diferentes impedancias características. Entonces, hacemos el modelo y sacamos la matriz de transferencia, por ejemplo, del primer periodo, de la intersección, del segundo, de la otra intersección y repetimos. Como este es el mismo de acá, entonces podemos multiplicar las matrices y una vez que multiplicamos las matrices nada más elevamos a la n y tenemos un modelo bastante simple basado en simplemente ver el cristal manónico como una sucesión de segmentos con diferentes impedancias características. Entonces tenemos la propagación de las ondas de spin en este periodo, la propagación de las ondas de spin en este segmento y las posibles reflexiones que tenemos y transmisiones en las interfaces. Calculamos la curva de dispersión, la curva de dispersión, el número de onda para cada uno de los segmentos en los cuales se propaga, y al final tenemos ya no está aquí, pero el modelo que nos permite predecir dónde van a caer los surcos. Entonces, basado en eso, nosotros desarrollamos un cristal magnónico en una película de Yttrium Iron Garnet de 35 milímetros de largo, 2 milímetros de ancho y 8.3 micras de espesor, y le generamos 12 surcos con estas características, ¿no? O sea, era un surco de 70 micras de ancho, con más o menos 1 micra de espesor y una separación de 330 micras. Después, en el sistema que nosotros tenemos en el Instituto de Física, excitamos con pulsos, porque queremos ver, el objetivo de nuestro sistema es ver qué sucede con las ondas de spin dentro del material, o sea, qué es lo que pasa con ellas dentro del material, cómo evolucionan, cómo se propagan, qué efectos presentan a la hora de propagarse a través de un medio periódico. Entonces, excitamos con una señal de microondas continua, la cual hacemos un barrido desde 3.9 hasta 4.5 gigas. Después eso lo pasamos por un switch que solamente abre y cierra, entonces está generando pulsos, y esos pulsos oscilan, nosotros hacemos excitación de pulsos entre 15 nanosegundos hasta 100 nanosegundos, o sea, son pulsos muy cortitos. La idea es que sean cortos para que podamos observar qué es lo que pasa dentro de la película, porque si son muy largos, pues el pulso sigue existiendo y ya cubrió toda la estructura. Eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, entonces estos son los parámetros que ocupamos, y este es más o menos el aspecto que tenía el arreglo experimental original. Era un campo magnético generado por 2 imanes permanentes, la microcita con sus 2 antenas, la película de Yttrium Iron Garnet y una sonda que está soportada por 3 motores, por una platina X, Y, Z con motores, de tal forma que podamos hacer un escaneo automático a lo largo de toda la propagación. Así es como luce ahora. Lo cambiamos el imán permanente por un electroimán para hacer también barrido en campo. Todo automatizado, o sea, es la fuente de microondas, analizador de espectros, osciloscopio y los generadores de los pulsos, ¿no? El switch y el generador de pulsos, que es el que se utiliza para hacer el trigger y la generación del pulso. Entonces, con este arreglo, lo que logramos fue escanear para cada posición de la sonda, para todo el intervalo de frecuencias en el cual excitamos. Una vez que hacemos eso, tenemos una cantidad enorme de tramas del osciloscopio que graban una trama del osciloscopio por cada frecuencia, por cada posición de la sonda. Después agarramos esa trama del osciloscopio y la elevamos al cuadrado, y luego sacamos la integral
para obtener la energía de los pulsos. Y esa energía la graficamos punto por cada frecuencia y por cada posición de la sonda. De esa forma obtuvimos esta superficie. Entonces tenemos los puntos de posición de la sonda a lo largo de la película y para cada una de las frecuencias que estamos analizando. Y cada punto de esta superficie significa o representa la intensidad de la energía en ese punto para esa frecuencia y para esa posición. Entonces, este es la superficie que nos demuestra cómo se va comportando la energía, cómo se distribuye la energía dentro del cristal magnónico y cómo se empiezan a generar las bandas. Si se dan cuenta, la primera, o sea, una posición muy cercana al inicio del cristal magnónico, donde todavía no está el efecto de la estructura periódica, pues no se esperaría ver nada, porque todavía no existe el efecto acumulativo de la periodicidad del cristal. Entonces, si hacemos un corte de esta superficie en la posición 0, vamos a ver la misma curva que les mostré al principio, que es simplemente la característica de transmisión en frecuencia de la onda de spin que se propaga por un medio homogéneo. Después, conforme va avanzando, la energía empieza a sentir la presencia del cristal magnónico, de la periodicidad, y empieza a generar los surcos, ¿no? Las bandas prohibidas, las bandas a donde ya no puede propagarse de forma correcta. Entonces, así es como se ve. Esta figura parece que gustó muchísimo, porque cuando publicamos este artículo en el 2016 lo pusieron en la portada de una conferencia. Entonces, nosotros seguimos con el experimento, porque hay muchas cosas que se le pueden observar, y lo que hacemos ahora es un análisis espectral. ¿Por qué? Porque esta figura que les mostré aquí es una figura reconstruida. Si se dan cuenta, la estoy reconstruyendo punto por punto. No la estoy midiendo, la estoy reconstruyendo, ¿no? Bueno, sí la mido, pero no la mido de forma directa. Porque la figura que yo les mostré al principio está grabada con un analizador de redes. Ahí lo que estoy midiendo es la propagación de la potencia del puerto 1 al puerto 2 en un barrio de frecuencia. Y aquí lo que estoy midiendo es a través de la propagación de los pulsos en el tiempo. Se estoy midiendo en un osciloscopio, ¿no? Son dos diferentes orígenes. Entonces, lo que yo ahora quiero hacer es ver el espectro, ¿no? ¿Qué hago? Entonces tengo mi generador de frecuencia, se lo mando a la antena, se propaga a través del cristal, y del otro lado pues voy a poner tanto un osciloscopio como un emisor de espectros. Entonces el emisor de espectros ahora nos permite ver pues qué frecuencia, cómo es la frecuencia de la señal que estoy mandando. Entonces si yo mando una señal CW, pues tengo algo parecido a esto, que simplemente es una señal senoidal. Entonces, esto le gusta mucho a los estudiantes a veces verlo, porque lo vemos siempre en la clase, pero no lo vemos de forma experimental así con los aparatos, ¿no? Entonces está la onda senoidal, y obviamente nos dicen en las clases, no, el espectro de una señal continuous wave es una sola línea, ¿no? Una sola línea de frecuencia. Cuando la medimos en el espectro, pues sí vemos que definitivamente es eso, ¿no? Entonces se ve muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente que trabaja con cristales magnónicos habla en los artículos de que, pues, las aplicaciones que tiene, ¿no? Por ejemplo, les mostré la del transistor basado en un cristal magnónico, o simplemente se puede ocupar como un filtro, ¿no? Un filtro supresor de banda. Pero ese filtro supresor de banda tiene ciertas características, y si lo queremos ocupar para telecomunicaciones, pues tenemos que estar pendientes de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando yo genero pulsos, mientras más cortos sean los pulsos, más ancho es el espectro que voy a estar mandando. Y eso también es otra cosa que a los estudiantes les gusta mucho ver, porque pues es ver lo que vemos en el pizarrón, ¿no? O sea, el pulso, mientras más corto sea, pues más grande va a ser nuestro espectro en la frecuencia. Conforme yo voy haciendo ese pulso más ancho, y más ancho, y más ancho, el lóbulo principal, que es el que contiene, por ejemplo, la mayoría de la información del pulso, pues se va haciendo cada vez más estrecho, ¿no? Hasta que finalmente se convierte en una señal continua y se hace solamente una delta, ¿no? de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que es importante de esto? Que el cristal magnónico se promete para ciertas aplicaciones, pero hay que estar pendientes
de si realmente va a funcionar o no. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Porque el cristal magnónico tiene cierto ancho de banda en su línea de rechazo, en su bandgap. Entonces, tenemos una frecuencia situada en 4.066 gigas, que digamos es la frecuencia de máximo rechazo de la banda, de la primera banda del cristal magnónico. Pero tenemos un ancho de 16 megas. Entonces significa que cualquier señal que tenga un lóbulo principal mayor a 16 megas, pues simplemente no va a sentir nada, ¿no? ¿Y eso cómo se ve? Pues se ve de la siguiente forma. O sea, tengo el ancho, el espectro de la señal de un pulso me parece que fue de 100 nanosegundos. Un pulso de 100 nanosegundos nos da un ancho del lóbulo principal de 17 megas, que es comparable con el ancho de banda de la banda de rechazo, ¿no? Del bandgap. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo meto un pulso muy corto, ese pulso muy corto en el tiempo me va a ocupar en el espacio un espacio muy corto también, por la velocidad de propagación de las ondas de espino. Cuando yo meto un pulso muy corto, en el espectro, que esta es la misma representación que les mostré hace un momento, pero ahora lo estoy viendo como curvas de nivel, ¿no? Entonces, es igual posición de la sonda contra frecuencia, y la intensidad de colores es la intensidad de energía de la onda de spin distribuida dentro del cristal magnónico para diferentes posiciones y para diferentes frecuencias. Si yo utilizo un pulso de 20 nanosegundos, simplemente no veo ni la formación de ninguna banda, ¿no? ¿Por qué no se ve la formación de ninguna banda? Pues porque esto es un espectro, es una superficie reconstruida, ¿no? Entonces, yo no veo la formación de ninguna banda. Pareciera que el cristal magnónico no le está haciendo absolutamente nada a esa señal. Y no le está haciendo absolutamente nada porque aquí no vemos evidencia. Pero, si medimos el espectro, vemos que sí le está haciendo algo, ¿no? O sea, el espectro en rojo es medido al inicio del cristal y el espectro en azul es medido al final del cristal. Entonces se ve claramente la contribución de la atenuación generada por el cristal magnónico en una frecuencia situada a 4.75 gigas. El cristal magnónico está trabajando. Sin embargo, como el ancho de banda del pulso que yo estoy mandando es muy ancho y el ancho de línea del bandgap es muy delgado, pues la señal realmente puede cruzarse, ¿no? Entonces, esto lo que nos dice es que tenemos que pensar muy bien cómo vamos a diseñar los cristales magnónicos para generar el efecto que nosotros queremos, en el caso de que queramos utilizar un cristal magnónico como un filtro supresor de banda, ¿no? Si yo hago el pulso un poquito más ancho, ya ocupo un espacio mayor del cristal y ya se empieza a formar un surquito aquí, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que el ancho de banda del pulso se empieza a hacer más estrecho y se empieza a ser más comparable con el efecto del cristal magnónico. Conforme yo voy haciendo el pulso más ancho y más ancho, pues empieza a generar más el surco, ya se ve mucho más claro. Y ya cuando tengo un pulso de 110 nanosegundos, donde ya prácticamente el pulso cubre la totalidad del cristal en su propagación, pues ya se generan los surcos claramente en todo el espectro. Bueno, esto lo publicamos, ya está, no, todavía no, apenas lo envié, pero bueno, ya está. Ahora, esta es otra forma de ver las cosas, ¿no? Aquí lo que vamos a mostrar es, aquí vimos espectros y vimos comportamiento de frecuencia. Ahora lo que queremos ver es qué pasa con el tiempo. Entonces, en el tiempo yo tengo, para cada una de las posiciones de la sonda voy a tener una trama del osciloscopio. Entonces yo lo que estoy haciendo es aquí, cada columna de esta figura va a representar una trama del osciloscopio. De tal forma de que si yo estoy en una posición muy cercana al origen más bien al inicio del cristal, el pulso se localiza entre estos tiempos, ¿no? Entre 140 nanosegundos y 240, es un pulso de 100 nanosegundos de ancho. Y conforme yo me voy alejando de la muestra, obviamente al pulso le toma un tiempo llegar hasta esa posición. Entonces
la inclinación de esta figura nos daría directamente la velocidad, ¿no?, de propagación del pulso. Esto es digamos que la figura que muestra la propagación del pulso a lo largo del cristal para una banda de transmisión. En el momento en que yo mido para una frecuencia que coincide con la banda de rechazo, veo lo que le pasa al pulso, ¿no? Entonces aquí hay una cosa muy interesante. Si se dan cuenta, por principio, en una banda de transmisión, el pulso pasa como si nada, no pasa nada, no se le ve absolutamente, se ve el pulso como se va atenuando, sí, pero por el propio mecanismo de atenuación de las ondas de spin dentro del material. Pero en el momento en que yo me sitúo la frecuencia en una frecuencia que coincide con la primera banda de rechazo, veo que además de la atenuación pura del material, tengo un proceso adicional de atenuación que va a destruir completamente la propagación del pulso. Pero aquí hay una cosa importante. Fíjense, hay dos cosas. Una, que se logran ver la posición de los surcos. Y la otra es que la parte frontal del pulso y la parte frontal es la de abajo y la parte trasera es la de atrás, ¿no? La parte frontal del pulso y la parte trasera siempre pasan, aunque sea 100 nanosegundos, ¿no? Con 100 nanosegundos vimos que definitivamente el cristal actuaba perfectamente, pero estamos viendo en el tiempo que cierta parte de la señal logra propagarse por toda a lo largo de todo el trayecto de la onda de spin, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque la forma en cómo estamos generando las ondas de spin, los pulsos de spin, es que tenemos una onda continua con cierta frecuencia que modulamos con un switch on-off. Esa modulación de on-off, como mi switch es muy rápido, es una modulación que genera componentes de alta frecuencia tanto en la parte frontal como en la parte trasera del pulso. Entonces, la parte central es el resultado de la multiplicación de un 1, ¿no?, por la frecuencia. Entonces, por eso se elimina completamente. Pero la parte frontal y la parte trasera del pulso son el resultado de la multiplicación de todas las frecuencias que intervienen en el tiempo de subida del pulso de modulación, que es el rise time, ¿no? Entonces, mientras más corto es el tiempo de subida, mayores componentes espectrales vamos a tener, y por esa razón estas frecuencias no coinciden con la banda de rechazo y se logran fugar. Entonces, al final siempre vamos a tener una componente que se está logrando propagar a lo largo del cristal magnónico. Entonces, si yo corto esta en diferentes formas, veo cómo se comporta el pulso. Por ejemplo, aquí corto mi figura esta en la posición 1. Entonces, este es mi pulso de 25 nanosegundos. Si lo corto en 3, es la atenuación tal cual está sucediendo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se va atenuando el pulso. Y también puedo cortarlo de forma horizontal, y me permite ver cómo es su distribución en el espacio, ¿no? Entonces, este pulso que se ve muy bonito en el tiempo, en el espacio, tiene esta forma. Una cierta forma que se empieza a afectar, ¿no?, en la parte superior. Entonces es como se propaga el pulso. Ahora, esto fue lo que hicimos, ya lo mandamos a un artículo, y ahorita esto es lo más nuevo, ¿no?, que son efectos que provocan los defectos en los cristales magnónicos. Entonces, para eso introducimos un defecto para romper la simetría translacional del cristal magnónico. Entonces, ¿esto qué nos va a generar? Nos va a provocar que en las bandas prohibidas va a haber un modo en el cual se va a poder transmitir. Eso de transmitir está en veremos, ahorita les voy a mostrar por qué. O sea, sí se genera un modo, pero ese modo, hay cierta discusión entre si se transmite o no. Yo digo que no, pero mis colegas dicen que sí se transmite. Bueno, aquí se ve porque esto es simulación, ¿no? Pero ya en la realidad, nosotros, después del trabajo que hicimos con Cristian,
pues buscamos colaboraciones para hacer los cristales magnónicos y ahora tenemos una colaboración muy buena con la República Checa. Entonces, como ellos tienen un Focus Ion Beam Lithography, entonces con haces de iones enfocados pueden hacer unas estructuras verdaderamente perfectas, ¿no? Entonces les mandamos a hacer algunas. Tenemos defectos en periodicidad, defectos en profundidad, cristales magnónicos sin defecto. También estamos trabajando con meterles, pues no defectos, sino más bien líneas de platino. Y esta es otra cosa que estamos haciendo con el Instituto de Física. Ellos tienen la capacidad de implantar iones de diferentes materiales, pero hasta el momento solamente hemos hecho depósitos uniformes. También queremos hacer implantación, pero con cierta periodicidad. Una vez que tenemos eso, medimos el espectro de transmisión en frecuencia y podemos ver que se generan este tipo de modos. Dentro de las bandas, en vez de tener solamente una banda, vamos a tener una banda que tiene dos picos, ¿no? O sea, por ejemplo aquí, la banda original sin efecto sería solamente una. Aquí tenemos que baja y luego sube y luego vuelve a bajar. Ese es el modo localizado, ¿no? Un modo que se localiza en la banda, que es ocasionado por ese defecto. Entonces, ¿qué hicimos? Pues lo analizamos de la misma forma en como analizamos lo anterior. Entonces, para cada una de los pulsos que mandamos, medimos para cada posición y para cada frecuencia una trama del osciloscopio. Esa trama del osciloscopio le sacamos el cuadrado y sacamos la integral. Entonces, sacamos la distribución de la energía dentro del cristal magnónico y vemos que en la posición central, que es donde está el defecto, a una frecuencia dada se genera el modo localizado. Y ahí es donde viene la discusión, porque mis colegas dicen que se transmite, que es un modo localizado que se transmite al final, pero en realidad no se transmite, ¿no? Se queda completamente atrapado en esa posición. O sea, el defecto lo atrapa y ahí no lo deja salir. Sí podemos ver un poco de potencia, ¿no? Aquí alcanzamos a ver esto, ¿no? O sea, que sería la señal de que se está transmitiendo un poco, pero en realidad es un modo que está completamente atrapado por el defecto. Entonces, si lo vemos, esta es otra forma de verlo. Vean cómo aquí esta es posición, frecuencia, entonces aquí está completamente atrapado y se queda por los siglos de los siglos. Aquí otra toma. Y este es en el tiempo, ¿no? En el tiempo es posición contra tiempo. Si se dan cuenta, hay algo que se llega a transmitir, pero en realidad aquí se queda, o sea, la señal se queda atrapada y existe durante un periodo de tiempo ahí atrapadita, ¿no? Completamente. Entonces, eso es lo más nuevo. Apenas lo estamos preparando para mandarlo a alguna revista. Estas son las conclusiones. Les voy a mostrar mis colaboradores. Son gente del Instituto de Física, la gente de Secadet y de Puebla, de Natatay en España, gente de Estados Unidos, en Querétaro, en Rusia, y los alumnos. Colaboraciones con CEITEC en República Checa, con los proyectos con los cuales nos financiamos para hacer todo. Esta es el día que fuimos a hacer los cristales, ¿no? Este es como luce en mi laboratorio. Y estos son los proyectos actuales, que es, vamos a hacer un BLS microenfocado, un KER, fabricaciones de muestras con diferentes. O sea, principalmente trabajamos con JIG, pero también queremos trabajar con Thermalloy y con Covalent Model. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentarios al doctor? Por favor, disculpa mi ignorancia en la pregunta. Hace unas semanas vi una noticia de que se había descubierto que la corteza terrestre influía también en la distorsión en la dirección del campo magnético, aparte del núcleo, de la parte metálica, ¿no?
¿Tiene alguna relación esto con la magnónica, con los fenómenos que tú describes ahorita? O sea, ¿crees que hay una relación? No sé, distribución de hierro en la superficie o efectos, no sé, de viento solar. En esa deformación, en ese fenómeno de influencia de la corteza. Perdón, ese Bueno, o sea, yo para este caso estoy excitando las ondas de spin, entonces Sí. las necesito con mucha potencia. O sea, no con mucha, digamos que estamos hablando de 0 dBm, por ejemplo, o 10 dBm. Sí. Pero contestando a la pregunta, definitivamente nosotros sí hemos visto en el laboratorio, y sobre todo creo que Cristian ahí podría ser el que apoyara mucho en la respuesta, porque ellos están trabajando con sistemas oscilantes basados en ondas de spin, que son tan sensibles que son capaces de medir el campo magnético de la Tierra. O sea, si los giran uno así, en cierta dirección se ve cómo cambia la frecuencia de oscilación. ¿Es así o no, Cristian? Sí, así es. Depende de cómo dejamos orientado la muestra y la frecuencia de oscilación empieza a cambiar con simplemente girarlo en donde estamos. Son súper sensibles, entonces sí, ellos sí pueden verlo porque están generando sensores, ¿no? Yo en este caso, para poder ver una señal que se pueda grabar en un tiempo corto, sin tener que hacer una toma acumulativa, yo meto mucha potencia, entonces yo estoy muy por encima de los niveles en los cuales podría yo ver un cambio ocasionado por el campo magnético de la Tierra o por algún otro efecto presente. O sea, sí hay cambios, por ejemplo, con los celulares, ¿no? O sea, normalmente cuando entran a mi laboratorio yo les pido que dejen los celulares a la entrada, porque si se acerca uno mucho al experimento, la presencia de la onda electromagnética o de algo del celular, sí llega a meter ahí un poco de ruido. Bueno, ¿cómo estás hablando de esto de los ruidos? La señal, la onda de spin, pues se va combinada con una señal eléctrica convencional, ¿no? Tú pusiste según un diagrama, una corriente alterna que es la que estimula las cuestiones estas de spin. En cuanto a la energía en proporción de una señal y la otra, y la distinción de ellas, que no se vea como ruido, o que no altere mi señal, ¿qué pasa ahí con eso? Bueno, es buena pregunta. En realidad, la respuesta está en la primera o segunda diapositiva. Sí, sé que la filtraste, sí, dijiste que la filtrabas y... No es precisamente eso, o sea, es déjenme empiezo porque si no, me voy a tardar mucho. El nivel de la onda electromagnética que viaja por el aire es menos 60 dB. Entonces, este es el nivel de la onda electromagnética que viaja por el aire. Y yo estoy 50 dB arriba. O sea, yo estoy trabajando en este rango, ¿no? 50 dB arriba. Entonces, Se distingue. completamente. Entonces ahora te estás detectando señal magnética, Sí. no eléctrica. Bueno, es una combinación. De hecho, sigue siendo buena pregunta. Y ahora tengo que irme al final. A ver cómo le hago para irme al final. Aquí, por ejemplo, en esta se ve. Aquí, por ejemplo, en esta figura, aquí no se ve no porque la haya yo limpiado. Aquí esto es el resultado de una cantidad enorme de mediciones. Aquí lo que hice fue que bajé mucho la potencia con la cual estaba yo excitando, acerqué lo más posible la antena y utilicé un amplificador de bajo ruido para amplificar la señal. Entonces, en realidad no se ve aquí, pero en otras circunstancias, cuando metemos más potencia, aquí se ve una línea recta, bueno, prácticamente recta, que es la contribución electromagnética. ¿Cómo lo sé? Pues simplemente por eso, porque esta inclinación me da la velocidad de grupo de la onda de spin, y la velocidad de grupo de la onda electromagnética es muchísimo más grande. Entonces se ve como una recta aquí. Y en otras figuras que no tengo aquí,
se logra ver aquí el pulso que llega por el aire. Al final del día eso no me produce ningún problema, porque cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, las del espectro, yo saco el cuadrado de la señal en el osciloscopio y luego la integral. Pero entonces integro para todos la contribución electromagnética. O sea, sí está ahí, sí está presente, pero está integrada para todos. Entonces, no causa ninguna diferencia. Pero sí se logra ver aquí se logran ver las rayas. Ahora, cuando es muy intensa y la señal es muy baja, por ejemplo en este caso, cuando ya estamos en una frecuencia muy alta y la intensidad de la señal es muy bajita, aquí se alcanzan a ver las líneas de onda electromagnética y se enciman con las de la onda de spin y se genera aquí un proceso como de interferencia. Eso lo logramos quitar haciendo esos truquitos que hicimos, ¿no? Entonces, de esa forma lo quitamos, pero en realidad no nos causa ningún problema porque está integrada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muchas gracias entonces. Gracias.